Compañía de telefonía móvil se cae todo, si uno queda incomunicado. Te dan agua 2 horas por día y nada más. Pero todo eso no se construye de un día para el otro, hay que aprender muchísimo y eso sale caro. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde estamos. Es el río Quilpo en plena crecida, ¿sí? Anoche llovió un montón y acá la crecida recién ahora está llegando. O sea, justo vinimos, la verdad que nos agarró por sorpresa. Bueno, estamos con mi mamá, que está ahí comiendo, picando algo. Vinimos a ver, nosotros estamos haciendo una casita en San Marcos, un monoambiente, algo muy básico. De a poquito, ¿no? Esto está a 100 kilómetros de nuestra casa de Río Ceballos y bueno, en su momento, con algunas ayuditas de parientes también, compramos un terreno acá a un precio accesible hace más de 2 años y por eso venimos seguido para acá, aunque en realidad nos gusta mucho el lugar y ya hace tiempo que siempre encontramos alguna razón para venir acá, porque nos gusta mucho estar acá, nos gusta mucho la vibra del lugar. Y bueno, ya llevamos bastante tiempo viniendo acá, no solo como en plan de paseo y nada más, sino también hablando con nuestros nuevos vecinos, de la vida de acá, como que ya lo estamos estudiando, por así decirlo, descubriendo como desde otra faceta. Por ahora el plan es poder tener un lugarcito donde quedarnos a dormir, porque cada vez que venimos tenemos 2 horas de viaje hasta el pueblo y otra más o menos media hora para venir al río, o sea, el río Quilpo, porque el río San Marcos, como ya saben, es chiquito, no puedes nadar mucho y siempre nos quedamos con ganas de quedarnos más tiempo y además terminamos bastante cansados y nos gustaría poder quedarnos acá más tiempo, nos gustaría poder quedarnos a dormir siempre que queramos, ¿no? No venir a alquilar una cabaña, no sé, a cada X tiempo, sino venir siempre que se pueda, quedarnos unos días y volver, ¿sí? Desenchufarnos un poco, porque la realidad es que, como ya lo mencioné en otros videos, en Río Ceballos tenemos una vida bastante urbana de todas formas. Lo que nos cambió mucho son los fines de semana, que podemos ir a un montón de lugares, así como este. Pero el día a día es bastante parecido a la vida en la ciudad. Bueno, de hecho, Río Ceballos es una ciudad, solo que en un entorno más bonito, pero bueno, la rutina es la de siempre, más o menos. Y está así. Está re oscura el agua, re turbia, trajo mucha tierra, trajo mucha ceniza y bueno, esto suele ser aguas transparentes, hermosas. Es un río de aguas relativamente cálidas, pero bueno, ahora está más cálido que nunca. Por acá siempre se puede ver algunas tortugas. Y ahora está así, totalmente revuelto, con muchísimo caudal. Está en una crecida, sí, está sufriendo una crecida en este momento. Bueno, con respecto a Río Ceballos, a donde nosotros vivimos, quería hacer algunas comparaciones. Sí, primero el tema del clima, que el calor acá es mucho más pesado. El frío dicen que es más bravo, pero no sé, en donde estamos también por momentos se siente muy frío, ¿no? En invierno hay algunos momentos que te congelas, pero bueno, nada comparado con la Patagonia y lugares fríos de la Argentina, ni siquiera con el Cuyo, ¿sí? Este es otro nivel de frío, no dependes tanto de la calefacción, pero sí hay momentos que es totalmente necesario. Ya se ven algunas tortugas, pero no voy a poder filmarlo porque no se va a notar. Suelen venir a pedir comida, pero ya saben, ya están acostumbradas a la gente. Entonces el calor es más pesado, a la noche no refresca lo suficiente, puede ser bastante difícil dormir, pero tampoco es todo el tiempo así, ¿sí? Siempre, es como en todo lo que es las sierras de Córdoba, siempre hay días de mucho calor, después cambia
a algo más fresco y después vuelve a esos días por ahí de 35, 30. Acá puede llegar hasta 40, 42. No todos los años, pero sí puede pasar más seguido que donde estamos nosotros. Esto es por el tema del clima. Tema infraestructura, también todo queda mucho más lejos, ¿sí? El transporte tiene menor frecuencia, la conexión a internet puede ser bastante complicada, aunque por otro lado no tiene tantas, cierra el pueblo en sí, es bastante plano y yo creo que podés encontrar alguna manera, colocando alguna antena más potente, podés tener algo más estable, pero también es cierto que cuando se corta la luz en el pueblo, todas las compañías de telefonía móvil se cae todo, ¿sí? Uno queda incomunicado, salvo que supongo que si tenés algo satelital, algún wifi, algún internet satelital, ahí no quedas incomunicado. El tema agua, me comentaron que en época de mucha sequía, a veces te dan agua 2 horas por día y nada más, ¿sí? O sea, hay agua corriente, suele haber, no en todos lados, como siempre, pero te dan un par de horas por día, entonces tenés que tener bastante capacidad de almacenamiento para tener esa agua, ¿no? Para que te alcance hasta el otro día. Pero bueno, internet hay también, pero me parece que es por antena y no sé si cuando se corta la luz también se cae, pero me late que sí. Digamos, si alguien trabaja a distancia y necesita conexión súper estable, de nuevo, necesita de esas empresas como Starlink o Orbit, que son satelitales y que te aseguran conexión, pase lo que pase. Bueno, tendrías que también tener algún tipo de alimentación eléctrica. Bueno, tema de electricidad, nosotros a principio de año averiguamos para conectarnos, nosotros estamos a 5 kilómetros del pueblo, y nos salía más de 900.000 pesos la conexión, por lo cual no la hicimos todavía y probablemente optemos por algún panel solar porque como no va a ser un lugar de vivienda permanente, no nos conviene de hecho pagar algo todos los meses, si básicamente es para venir a pasear todo el día y quedarnos a dormir y nada más, entonces no tiene sentido por ahí conectarnos la electricidad por ahora. Pero si uno vive permanente, los paneles solares, no sé si conocen del tema, pero necesitas mucha capacidad para poder asegurarte, ¿no?, en los días nublados de tener suficiente electricidad y eso sale caro, ¿sí? Eso sale caro. Vas aumentando la capacidad y la inversión es mayor y mayor. Faltaría por ahí nombrar el tema de los supermercados, que tampoco hay supermercados grandes, hay despensas más que nada. De hecho, en Río Ceballos solemos ir también a otros que son más grandes, que no están dentro de la ciudad, pero acá esto queda mucho más lejos, ¿sí? Por ahí si uno quiere ir a buscar precio, no conozco mucho qué pasa para el lado de Cruz del Eje, pero sí sobre la ruta 38 para el lado de la falda, ahí sí ya hay supermercados así grandes donde uno puede hacer diferencia en la compra del mes. Bueno, y para todo lo demás es un lugar muy retirado y básicamente si pensás en cosas muy específicas, tienen que ser cosas que puedas arreglártelas online, ¿sí? A través de internet, ¿sí? Para estudiar, para trabajar, porque acá esto es para vivir, ¿sí? Después para estudiar y trabajar, trabajo es más que nada de turismo. Y después, si bien hay algunas escuelas y puede haber incluso hay algunas empresas, pero ya para el lado de Cruz del Eje, aceiteras, algunas fábricas. De todas formas, venir a buscar trabajo a esos lugares es bastante misión imposible. Como ya lo dije en el video anterior sobre Río Ceballos, esto aplica mucho más incluso acá porque este es un lugar mucho más chiquito, mucho más retirado de todo. Igual hay mucha movida, ¿no?, de trueque, de autosustentabilidad, pero todo eso no se construye de un día para el otro, hay que aprender muchísimo.
Son lugares que, por ejemplo, si vos querés mantener una cosecha de algo, tenés que esforzarte mucho porque a veces hace mucho calor, a veces hay mucha sequía. Necesitas saber un montón, pero la gente lo hace y sí, todo esto sí existe acá. Hay gente que vive muy retirado acá en las sierras, usa un mínimo de dinero porque puede producir muchas cosas por su cuenta e intercambiar con otros que producen otras cosas, ¿sí? Lo mismo por el tema de la vivienda, se hace mucha minga para hacer casitas de barro. La gente se las ingenia y encuentra la manera, pero es otra forma de vida y probablemente todo lo que sepas, todas las habilidades que tengas de tu vida en una ciudad grande, probablemente la mayoría no te sirvan acá, pero si tenés un trabajo remoto, hasta podría ser bastante sencillo, ¿no? Venir a instalarte acá. Yo creo que si tenés un ingreso asegurado y no es tanta la obligación de estar siempre conectado, ¿no? Porque a veces, como ya les comenté, se te puede caer la conexión, a menos que, bueno, las soluciones con internet satelital y tener una fuente de energía, ¿no? De poder, si se corta toda la luz, poder tener un generador o algo, probablemente sí lo puedas solucionar y puedas vivir acá perfectamente. Y la verdad son lugares hermosos para vivir, mucha vida comunitaria, en la plaza siempre hay muchísima gente. En verano, bueno, tal vez es un factor un poco no tan positivo, pero se llena mucho de gente. Ahora, si vos querés vivir un poco de turismo, sí es positivo, ¿no? Porque ahí podés hacer tu ingreso con el turismo que puede llegar a ser bastante masivo. Después el turismo de fin de semana o fin de semana largo es bastante limitado, es re tranqui. Yo le digo, la diferencia con el verano, con temporada alta, es abismal. Si nosotros venimos durante todo el año y la diferencia es abismal. Así que contar con el turismo para todo el año como fuente de ingreso está complicado. Bueno, yo creo que ya comenté lo fundamental. Nada, hay mucha gente común como nosotros y después hay mucho friki. Hay de todo, ¿no? Hay gente que cree en aliens, hay gente que, no sé, cualquier idea, lo que se te ocurra, tenés gente que cree en cualquiera de estas cosas. Y también hay gente común y hay de todo. Sí, hay hippie y hay cheto, hay de todo. ¿Sí? Así que es un lugar de mucha variedad, lo cual lo hace de hecho muy especial como pueblo, porque no es algo común en pueblos con esta cantidad de población. Es sorprendente que vine varias veces acá, grabé y nunca armé un video, así que esta vez espero que esto salga y que sirva. Bueno, hasta la próxima, amigos. Y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Y acá la crecida llevándose a una nena de 5 años. Están. Encontramos esta parte. Todo esto es ceniza de los incendios. Sí, no de los volcanes, pero de los incendios. Vamos a hacer una tortuga. Vamos, tenés el mismo. Ahora quiero hacer algo que hice recién. Qué hermosa vista que hay acá. Cuidado, que no quiero tirar el celular al agua para ir a rescatarte, así que no hagas cosas raras, ¿sí? Yo estoy jugando. Bueno. Para subir a la piedra. Mami, ¿sabes qué? Me subo a la piedra y toco el piso. Ajá.